Siete teorías de conspiración terroríficas que resultaron ser ciertas. Esto va a estar siniestro. Vamos a ver. Este sí está largo. Esta es la clase de contenido que no le agrada a Google. Esta es, de hecho, la ¿Cuántas clase de vistas video que tiene? no le agrada a muchos poderosos CEOs 3 millones en de redes vistas. Pues, sociales. tampoco es como que no le Pero, agrade tanto. a regañadientes tendrán que dejar pasar esto y he de agradecértelo a ti, porque este canal es demasiado grande para taparlo con triquiñuelas cibernéticas. Y también porque todo lo que vas a ver a lo largo de este top está confirmado y documentado periodísticamente. Dicho de otro modo, evidenciado por valientes periodistas, medios de comunicación notables y testigos que estuvieron involucrados. He dicho que buena parte de lo que hay en este canal podría no ser real, pero este no será el caso. Todo lo que verás a continuación es verídico. Prepárate muy bien porque estas son 7 teorías conspirativas que resultaron ser completamente reales. Ok. Número 7. Número. Ay, qué bueno. Qué buenos son los tops de... La conspiración que abre las puertas a otros. este top Se se denomina, interesante, sí. traducida del inglés, el flautista de Hamelin. Y a diferencia de otras teorías, esta nunca pasó por falsa. Lo que el Partido Demócrata estadounidense hizo fue tratar de que de esto no se hablara. En caso que no conozcas la popular historia, la ciudad de Hamelin estaba infestada de ratas. Un flautista prometió a las autoridades deshacerse de los peligrosos roedores. Este sujeto usó la melodía hipnótica de su instrumento musical para atraer a las ratas y, en una fila india enorme, ocasionar que, embelesadas por justamente. la música, marcharan hacia su muerte. El río. Es necesario recordar esta leyenda alemana, porque a través de ella se entiende por qué esta conspiración de los tiempos modernos se bautizó así. Donald Trump fue un outsider completo de la política. Un hombre de derecha, algunos dirán extrema derecha, que contra todo pronóstico, dejando boquiabierto al planeta entero, ganó las elecciones cuando las encuestas, los expertos, los opinólogos, la gente... No puedo opinar de eso porque no soy americano, pero sí estuvo muy raro, pero aún así tiene sentido, porque bueno, la manera de votación de Estados Unidos es un poco extraño, por así decirlo, que los estados más importantes tienen más popularidad y justamente, bueno, no más popularidad, sino que los estados más importantes son los que tienen más personas, más población o son más ricos económicamente. Y justamente dos de esos estados son del sur y es donde hay más gente racista y supremacista. Así que ridículamente es así, pero pues ya ven. Es muy extraño Estados Unidos, de verdad muy extraño. Donde deberían de ser en Estados Unidos más, o sea, menos racistas, es donde son más racistas. O sea, los estados del sur, como están pegados a México y obviamente más cerca de los estados de los países latinos, deberían de ser menos racistas
y estar más acostumbrados a los latinos o personas de otros países. Pero extrañamente son los más racistas y los estados del norte no. Los estados del norte son más este son más normales, o sea, tratan a todos por igual y todo eso. Un ejemplo muy palpable pues es Illinois, Chicago, en Chicago. Hay muchos latinos, muchos mexicanos, pero el racismo es muy poco. Pero es muy raro, la verdad, ese pedo es muy raro. Gente, ¿Qué onda, Sebas? ¿Cómo la andas? casi total mayoría pensaba que la candidata demócrata tenía la victoria asegurada. Esto fue tan así que el Partido Republicano fue el más sorprendido la noche que ganó Trump. ¿Cómo andas, Sebas? ¿Qué Parte tal se todo? ¿Qué tal atribuye tu la noche, victoria pa? trumpista a una excelente Pues campaña en redes. Ok, Sí, excelente. pero por otro lado, ¿Cansado la campaña entonces? de Trump en 2016 mostró defectos enormes y una impericia notable. Y encima estaba siendo saboteada por republicanos de toda la vida, a quienes no les interesaba nada ver a un tipo de las características y el temperamento de Trump siendo el candidato del partido. 50-50. Ok. Está bien, está bien. Que eso también se me hace muy curioso. En Estados Unidos, las personas o las personas populares es muy normal que metan mano, por así decirlo, en cuanto a por quiénes votar. O sea, ellos sí dicen de que voten y les recomiendo que voten por tal candidato y la chingada y estén así y con los logos y cosas por el estilo. Cuando aquí de hecho es un delito electoral hacer ese tipo de cosas. Pagar, pagar o decir ese tipo de cosas es hasta cierto punto llega a ser delito electoral. Pero allá en Estados Unidos no. Es muy raro. ¿Qué pasó entonces? ¿Por Por qué eso ganó? también no es como que... La culpa la tienen los Clinton. Sí, a través de un plan llamado El No mames. Flautista de Hamelin, los demócratas usaron su mega aparato mediático para colocar un reflector gigante sobre los candidatos más rocambolescos, extremistas y, en un todo, del llamado alt-right de los republicanos. Acá se pelean por el trono. Toda cadena en el bolsillo de los demócratas activaron su obsceno y colosal armado mediático. El plan: atacar a gente como Trump, Ted Cruz, Marjorie Taylor Greene Este vato. y todos los políticos. Este vato, este ojete, tiene familia mexicana, familia latina. Y es de derecha. O sea, odia. Y abiertamente ha dicho y ha hecho cosas de que odia a mexicanos y que está de acuerdo con lo de Trump y las políticas migratorias y cosas por el estilo. Y ese ojete tiene sus padres, su papá, no me acuerdo, es pero alguien de sus padres y sus abuelos son mexicanos. Marjorie Taylor latinos. Greene y todos los políticos republicanos más outsiders y en el extremo que pudieran haber, las 24 horas por televisión. Estoy seguro que muchos en la audiencia, sobre todo quienes vivan en Estados Unidos, se acuerdan de los constantes ataques contra estas personas. Pero a los demócratas se les olvidó que no existe la mala publicidad, solo la publicidad a secas. En su voracidad incombustible por poner a estos tipos en primera plana, creyendo que la sociedad los rechazaría y jamás los votaría, haciendo así más fácil la victoria propia, les acabaron haciendo publicidad. Los dieron a conocer. Fue en parte mala suerte. El plan del flautista de Hamelin de los demócratas vino en un momento en que Estados Unidos estaba harta de la política mainstream. Y se pegaron un tiro en la rodilla. Sí. No solo se perjudicaron a sí mismos, perjudicaron también a sus coleguitas republicanos,
pues Trump no era el candidato que querían que ganase. Solo consiguieron poner en primera plana a quienes demócratas y republicanos por igual consideraban los loquitos anti-establishment del partido. Esto no es teoría conspirativa, es realidad. Lo del flautista de Hamelin no me lo inventé yo, es el nombre que se le dio a lo que una vez fue un gran plan convertido en la metida de pata política más grande del siglo XXI. Walt Disney. Número 7. Technicolor. Número 6. Hubo un tiempo en el que las Uno de los autoridades de grandes las mayores problemas- redes sociales quisieron hacer ver que el concepto de Shadowban era una teoría conspirativa De la estúpida. sociedad es la poca Mames. memoria. Y al tener poca memoria, no llevas bueno. cuenta de todos los abusos y sobre todo mentiras Evidentemente el de los Shadowban políticos. es real. Es muy importante que uno se sienta estúpido de vez en cuando para escarmentar. Pero es muy difícil para un estúpido sentirse estúpido si es la última persona interesada en llevar cuenta de sus numerosas estupideces. Porque algunos son tan tontos que tienen literalmente un enorme botón rojo en la frente de reset para la memoria. Y eso hace que otros se aprovechen. No soy quien, ni tengo derecho de regañar a nadie, pero por favor reflexiona. Sé que casi ninguno entre ustedes se acuerda, pero hubo una época en que este hombre, esta mujer y también este tipo Susan. juraron, mirándote a los ojos desde la What? pantalla, que el shadow banning no existe, que era mentira, un invento de la gente. Güey, ¿qué pedo? ¿Te ¿Cómo se le acuerdas? junta a la gente? Pero hoy ya nadie lo niega. Hoy, de hecho, personas como Elon Musk te hablan abiertamente del tema. Mientras que todos estos otros poderosos que te juraron que no existía tal cosa, que era una paranoia de algunos internautas a los que no había que escuchar, se queda callada, porque se ha documentado tan extraordinariamente bien casos de shadow banning en todas las redes sociales, que negarlo sería un descaro inmenso incluso para estos mentirosos. ¿No lo has notado? La gente hace de cuenta que el shadow banning es algo que siempre estuvo ahí. Una muestra extraordinaria de la pobre memoria de las personas. En 2015 había gente que se reía de ti y te miraba como si necesitaras un sombrerito de aluminio si hablabas de un tal shadow banning que le hacían a los usuarios que publicaban ciertas cosas que pueden ir desde información errónea sobre las vacunas, sí, Ah, sí, es cierto. hasta simplemente criticar una red social o un político que está acorde a las políticas de Silicon Valley. Ujú. Hoy, nadie niega que el shadow ban existe. ¿Aprenderá la gente la próxima vez? Número No. 6. No. Verga, qué cosas. Número 5. Número 5. Las conspiraciones de la industria farmacéutica. donde hacemos un descenso tenebroso. No Que mames. ya Sí. entramos en el orden de las conspiraciones que han matado. La industria sí, farmacéutica sí. es tan poderosa como temible. Se trata, por mucho, de los conglomerados más ricos y poderosos del planeta. Estos tipos están muy por arriba de los capos del narcotráfico más grandes de la historia. Estos Ujú. sujetos manejan políticos. ¿Cómo? Financiando campañas o aceitando los ansiosos bolsillos de los estadistas. Es también por eso que quienes escriben las leyes permiten que la industria farmacéutica llegue tan lejos con sus abusos. Está bien En ese alta la sentido, chava esa. No debo mencionar una, sino varias conspiraciones.
La farmacéutica alemana Merck creó una lista negra de doctores en todo el mundo que criticaban un medicamento llamado Vioxx. Quienes estaban en la lista negra de Merck veían cómo sus reputaciones eran destruidas por amedrentadores. La cadena CBS, de hecho, obtuvo un documento original de Merck en el que se mostraba la lista de doctores con palabras como desacreditar y neutralizar escritas al lado. Verga. Pero ni siquiera las tácticas sucias de esta farmacéutica alemana sirvieron al final. El medicamento Vioxx tuvo que ser retirado del mercado por motivos de seguridad. Pero esto es apenas la punta del iceberg. La acaudalada farmacéutica británica GlaxoSmithKline, que tiene sucursales en todo el planeta, fue condenada por las autoridades a pagar una multa de $3 billones. ¿El motivo? Sobornaron a doctores a lo largo y ancho del mundo para que recomendaran exclusivamente sus medicamentos. Por años, en lugar de recomendar una medicina que podría haber servido mejor a muchos pacientes, los doctores en la nómina de GlaxoSmithKline recomendaban única y exclusivamente productos de esta farmacéutica, ocasionando no solo que muchas personas ni siquiera fueran curadas, sino peor aún, ocasionando problemas de salud en muchos pacientes. El juramento hipocrático, bien, gracias. Pero incluso esto palidece al lado de los problemas de una gigante farmacéutica llamada Insys Therapeutics, quien por su lado sobornó durante años a doctores para recomendar medicamentos adictivos a pacientes que ni siquiera lo necesitaban. ¿Qué? Todo lo que acabas de escuchar fueron teorías conspirativas confirmadas finalmente por periodistas valientes y familiares muy enojados de pacientes. Y estas que acabas de ver son las peleas que pudieron ganar. Si tuviera que mencionar todas las peleas legales que no llegaron a nada por razones más que sospechosas, no acabaríamos nunca. Esta gente tiene mucho poder y, en papel, cómo no, pero en la realidad, no todos somos iguales. Número 5. Verga, güey. Qué cosa. Número 4. Lo que se queda acá es interesante, por cuanto la conspiración en sí misma es la existencia de este conglomerado. Todo el mundo sabía que estaban ahí, pero no fue sino hasta tiempos muy recientes que la gente comenzó a darse cuenta de que casi literalmente este grupo es dueño de todo. ¿Qué? Te presento a BlackRock. Buscarlos en Google es engorroso, por cuanto para describirlos se usa lenguaje técnico que no mucha gente entiende. Son descritos como una empresa de gestión de inversiones. Dicho de manera simple, una empresa de gestión de inversiones es un lugar al que tú acudes o que se asocia contigo cuando necesitas mucho dinero para fundar un proyecto o una empresa. Muchos CEOs billonarios, quienes tú crees son señores y amos absolutos de sus empresas, en realidad dependen de grupos como BlackRock. Un CEO es el líder de la compañía, pero eso no quiere decir que sean los dueños de la misma. A menudo, los dueños de las grandes empresas son grupos de inversores. Según el periodista Néstor Restivo, en 2020, BlackRock ya tenía en su poder 17,000 empresas. Oh, la verga. De esas 17,000 empresas están estas compañías que quizá conozcas. A ver. Hola.
¿Reconoces algunas compañías en este gráfico? Un chingo. Amazon, Microsoft, Walmart, Visa, Exxon, Pfizer, Netflix, Uber. Boing. Y esto solo las más conocidas. Son un chingo. Cuando te dicen que BlackRock son los dueños de casi todo, es porque son los dueños de casi todo. Desde la CNN hasta Fox, dos poderosas cadenas mediáticas que no podrían estar más en las antípodas ideológicamente hablando, pertenecen a la gente de BlackRock. A ver si así algunas personas entienden de una vez por todas que muy en el fondo eso de derecha, izquierda, se usa más como relato que para describir lo que es la política real. No es sino hasta recientemente que se sabe el poder que tiene BlackRock, y si esto lo intentas explicar sin evidencia, te toparías con mucha gente escéptica que cree que este tipo de poder y las influencias que han de venir con él no lo tiene nadie ni nada en el mundo. Está en actividad desde 1801, variando su nombre en diferentes generaciones. Dark Rock, Old Rock y por último Black Rock, donde siempre en cada generación discretamente trabajan, siempre fuera del foco público. Nunca se conocen los verdaderos dueños debido a su gran poder. 2 siglos expandiendo su negocio globalmente en secreto. Una vez más la conspiración es real. Hay mucho más que podría decirse al respecto, pero el show debe continuar y hay otros 3 puestos aún peores esperándonos. Wow, mira. Reservas de combustibles fósiles. En su poder, por así decirlo. 1.18 billones de barriles. O de 1.000 millones de barriles. ¿Cuál? No sé qué es cuál. Y gas 6.70 toneladas cúbicas. Por pie, ¿verdad? Y en su portafolio, o sea, de todos los combustibles fósiles que tienen ellos, un total de 38.2 mil millones de dólares en puro combustible fósil. Su puta perra madre. No, es que de verdad es mucho dinero, pero la cantidad de dinero que hay en el mundo es ridículo, de verdad. La cantidad de dinero que hay en el mundo, la capitalización global, la capitalización de todo el planeta es una cantidad ridícula. Creo que si no mal recuerdo son 3 trillones de dólares la capitalización total de todo el planeta, güey. De lo que está, ojo, hablando de lo que está listado, de lo que está listado, de lo que está en bancos, de lo que está en inversiones, de todo lo que está listado y todo lo que sea, ¿cómo se dice? Pues ha estado dentro de la red o dentro del sistema, por así decirlo. Todavía falta del dinero de las mafias, los cárteles, el lavado de dinero y enriquecimiento ilícito de muchas personas, compañías y grupos. ¿Cuánto dinero no listado hay? Pero de lo listado, que es un chingo. De verdad, mucho dinero que hay. 3. Hay mucho dinero en el mundo que literal te pones a pensar ¿dónde chingados está todo ese pinche dinero? Y puta madre, no. Todo ese dinero obviamente ese dinero está dividido en muchos lugares, muchas empresas, muchos bienes, pero no, hombre.
No, Bitcoin, hombre, Bitcoin en los últimos 6 meses ya la capitalización del mercado de criptomonedas ya no es tanta. Ya no es tanta como era hace un año. Hace un año más o menos. Experimentos médicos y bélicos en seres humanos. El escuadrón japonés 731 fue célebre por su crueldad, considerada mayor que la de los mismísimos nazis. Los experimentos que realizaron en prisioneros de guerra chinos y rusos fueron absolutamente atroces y derivan en una verdad incómoda. Del siniestro escuadrón 731 salieron muchos avances médicos, porque se permitieron experimentar directamente en seres humanos. Y a eso añádele que incluso entonces no tenían necesidad de tener ni una pizca de ética con ellos. Eso allanó el camino para muchos descubrimientos. Ten en cuenta esto último porque es la justificación que sucesivos gobiernos en Estados Unidos encontraron para cometer sus propios crímenes de lesa humanidad contra civiles. En el año 2022, la reputadísima CBS publicó lo que ya era un secreto a voces, porque incluso cuando eres casi todopoderoso, la verdad tiene una manera extraña de salir a la luz. Los Estados Unidos usaron civiles durante buena parte del siglo XX para realizar experimentos con armas biológicas y químicas. Desde 1932 hasta el año 1972, el Departamento de Salud Pública de Estados Unidos inoculó a 400 afroamericanos en Tuskegee, Alabama, con sífilis, solo para ver cómo esta enfermedad evolucionaba en personas que no se trataban. En pocas palabras, no solo los enfermaron con una de las peores enfermedades venéreas, sino que los dejaron morir. Y del hecho, incluso, hay foto. Y para que te des cuenta de hasta qué punto esta teoría conspirativa fue desenmascarada, te cuento que incluso tiene su propio artículo en Wikipedia confirmándolo como real. La ciencia, ya sé. Algunas personas se alivian a sí mismas diciendo: bueno, pero esto pasó hace muchos años. Hoy día estas cosas no se hacen. Te comento que tan reciente como en la década de los 90, el gobierno del estado de Nueva York experimentó medicamentos de HIV con niños huérfanos. Algunos de esos medicamentos no solo eran sumamente tóxicos, sino que además eran irresponsablemente experimentales. El control de calidad era nulo y además el gobierno no le avisó ni a los niños ni a nadie lo que estaban haciendo. Por el contrario, el comité que iba a llevar a cabo los experimentos era secreto y solo respondía al gobernador de Nueva York y este a su vez al presidente. Verga. Usaron niños como conejillos de indias. Muchos murieron por las drogas suministradas y no de SIDA. Lo que te acabo de contar suena demencial. Suena peor que una película. Y sin embargo, mira, no lo estoy inventando. Un medio como la BBC lo denunció. No fue sino hasta muy recientemente que Estados Unidos lo admitió y pidió disculpas. Y pensar que en Twitter hay descerebrados que no les molesta esto, pero te cancelan si no te gusta una película. Exacto. Hay muchos ejemplos más de experimentos médicos en seres humanos, pero como dije antes, el show debe continuar. Solo me despido de este escaño con la siguiente reflexión. Se supone que debemos pensar que el gobierno estadounidense y otros más muy poderosos también ya no hacen más este tipo de cosas. Número 3. Y aún nos faltan 2 más. Número 2.
lo que se quedó con la vicepresidencia del top. Por poco no arrebata el primer lugar. Cuesta creer que esto ocurrió. La Pero alegría sí de ser tercermundista. La trama de una película de horror y ciencia ficción sucedió en el mundo real. A lo Te mejor presento una de las conspiraciones más también monstruosas experimentan en la con historia. nosotros. Una que hace poco menos de 20 años fue confirmada como real. El programa secreto MK Ultra. La Central de Inteligencia Americana, por sus siglas, la CIA. Sí, esos que derrocaron un presidente en Chile y muchos otros gobiernos a lo largo del mundo, efectivamente, usó sus notables recursos económicos para financiar, durante la Guerra Fría, múltiples experimentos de control mental. Somos los conejillos de Indias, Para lograr su cometido, la agencia enlistó a los mejores doctores del país, o al menos los mejores dispuestos a trabajar en un programa tan secreto como ilegal, porque experimentaron en seres humanos que no dieron su consentimiento. El programa era tan delicado que incluso utilizaron ciudadanos de un país limítrofe, Canadá, para someterlos a pruebas sin consentimiento. ¡Oh, la verga! Entre los doctores había psiquiatras. Su misión, el desarrollo de químicos y sustancias que hicieran más obedientes a las personas. Hubo gente secuestrada a la que se le suministró drogas potentes como LSD por 77 días consecutivos, destruyéndoles completamente la psique. También se probaron qué tipo de pautas publicitarias, imágenes, formas, voces, estrategias de marketing político, amén de ingeniería social, era más efectiva en la población. Muchas de las estrategias que se usan hoy fueron creadas y perfeccionadas en los laboratorios del programa MK Ultra. En 1974, tras un reportaje del New York Times, empezó la sospecha de que el gobierno estadounidense sometía a seres humanos a experimentos de control. El MK Ultra buscaba crear además soldados perfectos. Vaya. Hubo numerosos reportes que sirvieron posteriormente a los Estados Unidos para crear ciudadanos progresivamente insensibilizados y con mala salud mental. Yo creo que de ahí vienen. Mucho de lo que sacaron en limpio del programa MK Ultra, el Departamento de Estado americano lo utiliza hoy, no solo en la gente de su propio país, sino en otras partes del mundo. Y si te tienta pensar que estoy describiendo una película de horror y ficción, te informo otra vez que hasta la Wikipedia te dice en español que todo esto fue real. Número 2. El proyecto Abigail, it's real. ¿Cuál era el proyecto Abigail? Me suena. Número 1. El COVID-19 muy probablemente se filtraron de un laboratorio de China. Oh, sí, cierto, sí vi eso hace unos meses. Creo que fue noticia. Que sí, que siempre sí fue. No porque sea peor que lo que vimos en otros escaños, sino porque esto es lo más reciente y de lo que actualmente se nos prohíbe hablar, procurando que mejor nos lo pensemos dos veces de tan siquiera discutir el tema en libertad, so pena de que nos baneen de redes sociales. Creo que era algo de una mujer transformada en monstruo. Que es capaz de salirte al paso y atacarte cobardemente en redes sociales por lo que te voy a contar ahora. De hecho, esas mismas personas parecen extrañamente programadas por múltiple propaganda internacional para insultarte. Mira cuánta gente está trabajando al lado. Entre muchos portales importantes de internet, la página chequeado.com, nuestro propio Snopes en español, nos advierte con una imagen muy fuerte que nos dejemos de tonterías, porque toda conspiración asociada al COVID-19 es falsa. ¡Cuidado! Hasta tu reputación en redes podría estar en juego.
Bill Gates financió su origen. Es innegable que existe una muy feroz campaña para disuadir no solo a creadores de contenido, Juan Yen, sino incluso a la gente de que tan siquiera se atreve a hablar de esto. Es obsceno. Pero pasa que el peor enemigo de quienes arman estas campañas es el tiempo y la gente que no se calla. Los meses pasan y estos propagandistas encuentran enemigos mortales no en la forma de creadores de contenido, sino también en la forma de periodistas y, válgame Dios, algunos medios poderosos no asociados. La Nación, importantísimo medio de comunicación argentino, lo tradujo de nada menos que el Wall Street Journal. No solo me escuches, míralo. Tú me dirás si esto fue sacado de un blog conspiranoico más. Lo publicaron así. El COVID-19 muy probablemente se filtró de un laboratorio en China, según un informe del Senado estadounidense. Si algo se demostró a lo largo de este top, es que la verdad tiene una forma única de deslizarse y es tan difícil de detener como sostener agua entre nuestras manos por mucho tiempo. Cabe pensar, ¿qué se dirá del COVID-19 dentro de 20 años? Seguro muchas cosas que hoy tan solo sospechamos. Y si alguien en Google se enoja porque puse esto en un top, no la tomes conmigo, hermano, hermana. Tómala contra el Wall Street Journal, quien muy recientemente en el presente año 2022 tomó una noticia del Senado estadounidense y, lejos de autocensurarse, la publicó. Acá está. La Nación por su lado especifica que se necesita más evidencia, pero aquello que era pecado hablar tan siquiera en 2020 ya está sobre la mesa en 2022 y está siendo investigado no por un grupito de gente con sombrerito de aluminio en Twitter, sino por nada menos que el Senado de los Estados Unidos. Obvio, pienso yo con sorna, porque esta vez el virus no es de ellos, sino presuntamente de China. Otra cosa, te recuerdo que todas las otras investigaciones que confirmaron los otros 6 escaños de este top empezaron así como está empezando esto. Sí. Me despido entonces contándote que, amén de haber destrozado macroeconomías en todo el mundo, amén de destruir la economía individual de incontables familias, el COVID-19 ha matado ya a más de 6.600.000 personas y contando. Y han sido cuando tú veas este video, 636 millones de casos en total. Lo mató 6 millones. Oh, la verga. Qué bueno que me dio cabe reflexionar tras todo esto. Un COVID. Es aquello que a veces no tan feo. Qué el bueno. El mejor truco del diablo ha sido convencer a los hombres de que no existe. No mames. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y que te suscribieras a este canal, si quieres ver más contenido así. Que neta, qué bueno que a mí me tocó cuando me dio COVID a principios de este año, hace ya casi un año de hecho. Qué bueno que no me tocó un COVID feo, güey. Si no, ¿te imaginas? O el COVID de la primera ola del COVID que sí estuvo matando mucha gente. Agradecido con las vacunas, claro que sí.